El Perú es un país multilingüe, es decir, un territorio donde se habla muchas lenguas. Además del castellano, figuran en nuestro mapa lingüístico más de 50 lenguas vernaculares. Estadísticas de las lenguas más habladas en el Perú. 1. El castellano. Es hablado por un porcentaje de 83.9% de la población peruana. 2. El quechua. Es hablado por un porcentaje de 13.2% de la población peruana. 3. El aymara. Es hablado por un porcentaje de 0.9% de la población peruana. 4. Otras lenguas nativas. Son hablados por un porcentaje de 0.9%. 5. Otros. Solo es hablado por un porcentaje de 0.2%. Son una minoría. Lenguas autóctonas del Perú. Lenguas nativas del Perú. Las lenguas nativas se hablan, sobre todo, en los Andes centrales y en la selva amazónica. Un número considerable de las lenguas septentrionales andinas se hablaban en la costa norte y los Andes septentrionales, pero se extinguieron en este país durante el siglo XIX. Idioma Curi, idioma Mochica, lenguas Tayán, lenguas Ibito Cholón. Las únicas lenguas nativas andinas en actual uso son el quechua, el aymara, el jacaru y el cauqui, mientras que la región amazónica alberga una mayor variedad de lenguas, siendo las lenguas más habladas el asán inca y el agualuna. Actualmente se ha definido más de 15 familias lingüísticas en el territorio peruano y aún otra quincena o más de lenguas aisladas y no clasificadas. En la actualidad se sabe que las lenguas que pudieron haberse empleado en el Perú sobrepasan fácilmente las 300. Incluso, cronistas como Acosta hablan de 700. Sin embargo, desde la época de conquista, durante el virreinato y tras la independencia, la desaparición de los indígenas por epidemias, trabajos forzados y mestizaje y la discriminación anti-indígena por parte de la población blanca y mestiza, así como del gobierno peruano que impuso el español, redujeron el número de lenguas indígenas a menos de 150 en la actualidad. Aún así, el número es mayor, pero desproporcionado. Las lenguas nativas del Perú pertenecen a más de 15 familias lingüísticas probadas, estando documentadas además cerca otra quincena de lenguas más entre lenguas aisladas y lenguas no clasificadas, muchas de ellas extintas en la actualidad. Estas son señaladas con el signo de la cruz. Entre las lenguas extintas tenemos 1. Mochica en proceso de revitalización. 2. Aguano. 3. Andoa. 4. Andoque. 5. Atzahuarca. 6. Ausirá. 7. Bagua. 8. Caraguara. 9. Calva. 10. Capaya. 11. Cac. 12. Chachapoya. 13. Chango. 14. Chirino. 15. Cholón. 16. Cuyoculi. 17. Den. 18. Ibito. 19. Guariapanoopanopo. 20. Mayra. 21. Molitón. 22. Onurano. 23. Otanade. 24. Palca. 25. Panatagua. 26. Patagón. 27. Pulquina. 28. Quindunam. 29. Remo. 30. Sakata. 31. Sechura. 32. Sensi. 33. Tabancate. 34. Tayán. 35. 36. Huadlingos. 37. Llameo. El quechua fue el idioma de los incas, sin embargo sus orígenes están identificados en la zona de Lima, unos 2000 años antes de la conquista española. Durante el imperio de Tahuantinsuyo era llamado Rumasimi, es decir, lengua del hombre. El nombre quechua fue dado por los españoles, significa región o zona templada. Este nombre se le daba a los pueblos ubicados entre los 2300 y 3500 metros sobre el nivel del mar. Los conquistadores, sin embargo, utilizaron el nombre quechua al referirse al idioma que hablaban estas poblaciones. Variantes del quechua en el Perú según Inés Pox y Escoit. 1. Quechua norteño. 2. Quechua central. 3. Quechua de Pacaraos. 4. Quechua sureño. 5. Quechua selvático.
El aymara es el segundo idioma indígena en importancia hablado en el Perú. También se le llama Cauquio Jacaru, provincia de Yauyos, aunque estos son en realidad variantes regionales del aymara. Los primeros cronistas españoles no lo registran. Fue en 1570 cuando los misioneros jesuitas de Junín lo mencionan por primera vez. La familia lingüística del aymara se asemeja mucho a la familia quechua. Parten de un mismo tronco o grupo. Sus orígenes están ubicados en los Andes centrales entre Guarochirí, Yauyos, Cañete y Nazca, y desde allí se extendió al sur desarrollándose en el altiplano. Es hablado en la zona del lago Titicaca por grupos como los Camchis, Canas, Collas, Lupacas, Cayaguas, Ubinas, Pacajes, Carangas, Omasuyos, Charcas y Coyaguayas. La cultivo escrito del aymara solo fue posible entre los años 1895-1932. En la actualidad es hablado por cerca de 2 millones de personas. En el Perú existen unas 443.000 personas que hablan aymara de acuerdo a datos del INE, Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, del censo del 2007. El idioma español del Perú. El español del Perú tiene características distintivas respecto del español que se usa en el resto del continente. Veamos cuáles son, pues, esas diferencias. El español peruano es producto de la mezcla de la civilización andina, el proceso cultural español y los aportes africanos. En el Perú, la lengua con la mayor cantidad de hablantes es el español, con un 83,9% de la población. Le siguen las lenguas indígenas, con el quechua a la cabeza, con un 13,2%, y el aymara, con un 1,8%. El español del Perú cuenta con 4 dialectos: el ecuatorial, el ribereño, el andino y el amazónico. Español peruano andino. Es empleado en la zona de la sierra rural y presenta semejanzas con el ecuatoriano y boliviano. Sus hablantes han sido discriminados por los hablantes de la costa y, especialmente, por los limeños. Características: la confusión del género y número. Ejemplo: a ellos la recibí bien, la vida es caro, esa es su camiseta del Carlos. El abuso de los diminutivos. Ito e ita. Ejemplo: vente aquí, Cito, sí, señorita. El loísmo. Ejemplo: lo echan la agua, las pintan la casa. La duplicación de los posesivos y objetos. Ejemplo: su casa de Juan, la conozco a él. Español peruano ribereño o limeño. Es hablado por la clase culta de origen limeño o con larga estadía en la capital o en la costa. Tiene la fama de ser el mejor español de la América ribereña y, pese a ser hablado por una minoría, es la base del español normativo. Características: las vocales se pronuncian claramente y con la misma duración. La RR y la R se pronuncian sin fricativizar. La S es predorsal y se aspira ante consonante no en final de sílaba. Español peruano andino ribereño o neolimeño. Nació en los últimos 30 a 50 años de la fusión del habla de los andinos, que ha migrado a la ciudad, con los citadinos. Actualmente es el dialecto que identifica a los peruanos. Características: habla acelerada y con entonación variada de base andina. Discordancia de género y número, empleo constante de diminutivos o aumentativos, loísmo, doble posesivo y, pues, pe, o, pue. Al final de la frase la conjunción, y, uso de neologismos y quechuismos. Español peruano amazónico. Se desarrolló especialmente por el contacto entre el español peruano andino y el limeño con las lenguas amazónicas, sin que éstas hayan influido demasiado. Posee una distintiva estructura tonal. Características: la sibilante se resiste a la aspiración. Confusión de J, aspirada en situación interior con F, siempre bilabial. Ejemplo: San Juan, por San Juan. Hay oclusivización de las intermedias, B, T, G, en ascenso tonal con aspiración y alargamiento de la vocal. Español peruano ecuatorial. En Perú es hablado en el departamento de Tumbes, y su centro está en la costa del Pacífico de Ecuador y Colombia. Es una transición entre el dialecto ribereño y el caribeño, que tiene una notable influencia del dialecto canario y del dialecto andaluz, una gran influencia africana y palabras del taíno. Características: énfasis en las vocales en detrimento de las consonantes, elisión de la S al final de la palabra o antes de una consonante, elisión de la R ante cualquier palabra que comience con vocal y al final de la palabra. Idiomas de la Amazonia. La lingüista Inés Poxi Escota ha identificado 16 familias lingüísticas en la Amazonia y alrededor de 40 grupos etnolingüísticos o pueblos indígenas. Entre los principales podemos mencionar: 1. Los asamincas, con 88.000 habitantes.
2. Los Agualunas o Aguajún, con 55.000 habitantes. 3. Los Shipibo, con Igu, con 22.000 habitantes. 4. Los Chayahuita, con 21.000 habitantes. 5. Los Cocamac-Cocamilla, con 11.000 habitantes. 6. Los Machigenga, con 11.000 habitantes. 7. Los Wambisa-Wampi con más de 10.000 miembros. 8. Los Yanesa con más de 7.500 miembros. 9. Los Ticunas, con 7.000 habitantes. 10. Los Achuar con más de 11.000 miembros.